Pues ya al cierre de nuestra jornada, ya con solamente 3 actividades previas que para el cierre total, un cierre de una experiencia a cargo de un académico que está impulsando innovaciones en una universidad que es referente para nosotros y que es una universidad hermana con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con un trabajo en diversas áreas desde hace muchos años y con muchos proyectos de colaboración. Así es que me place enormemente que la conferencia de cierre de esta jornada esté a cargo del doctor Melchor Sánchez, coordinador de una nueva unidad, hizo una fusión la Universidad Nacional Autónoma de México y convirtió lo que antes era la Coordinación de Universidad Abierta a Distancia en la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, que tiene el honor de dirigir el doctor Melchor Sánchez, a quien nosotros agradecemos sobremanera que esté con nosotros cerrándonos esta 11ª jornada de innovación educativa. Muchísimas gracias, doctor Melchor, y cedo la palabra a mi compañera Pamela Carías para que dé lectura a una síntesis breve de la hoja de vida académica del doctor Melchor Sánchez. Doctor Melchor Sánchez Mendiola es doctor en Ciencias de la Educación en Ciencias de la Salud por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es médico pediatra por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea en la Ciudad de México. Realizó un fellowship en investigación clínica por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Cambridge, Estados Unidos. Es maestro en educación en profesiones de la salud por la Universidad de Illinois en Chicago. Actualmente es coordinador de la Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. Además, se desempeña como profesor de la carrera titular C de tiempo completo definitivo en la División de Estudios de Posgrados de la Facultad de Medicina en la UNAM. Es editor de la revista Investigación en Educación Médica de la UNAM, editor asociado de Advances in Health Science Education. Además, es miembro de la Academia Nacional de Medicina, Academia Americana de Pediatría, Consejo de Investigación Educativa, National Board of Medical Examiners, entre otras. Este es un breve resumen de la hoja de vida del doctor Melchor Sánchez Mendiola. Muchísimas gracias, Pamela. Y cedo la palabra al doctor Melchor Sánchez Mendiola para que nos comparta su conferencia Tecnología y Educación durante la pandemia, vino viejo en nuevas botellas. Adelante, doctor Melchor, y bienvenido. Muy bien, doctora Quintanilla. Muchísimas gracias por la invitación. Ahora sí que es un honor estar con ustedes en esta jornada virtual de innovación educativa. Según veo el programa, ya han escuchado mucho de innovación educativa, ¿verdad? Entonces, pues voy a compartir con ustedes algunas reflexiones. Déjame compartirla. ¿Sí ven la diapositiva? Sí, sí. Ok. A ver, deja ver, ahí es que... Ahí está. Bueno, entonces ahí están mis datos de contacto, estoy a sus órdenes y terminando la ponencia le voy a enviar a la doctora Quintanilla la presentación para que la puedan compartir con quien ustedes deseen, ¿no? Por las ligas y referencias que vienen ahí. Lo de las nuevas botellas siempre es provocador, ¿no? Porque sobre todo en innovación, que nos la pasamos diciendo que queremos innovar, pero si innováramos todos los días, entonces ¿en qué momento hacemos lo que tenemos que hacer con las innovaciones? La palabra innovación tiene una serie de connotaciones que tensionan un poco lo que hacemos en educación. Pero
La charla la dividí en estas 4 partes. Hablaré al principio un poco de la naturaleza de la tecnología, que es algo de lo que hablamos poco cuando hablamos de innovación. Y desafortunadamente la tecnología para gran parte de la sociedad es igual a innovación y yo creo que tenemos que reflexionar sobre esto. Después hablaré sobre la educación en línea, algunos momentos de redefiniciones. Hay muchas cosas que hacer y veo en el programa de su curso que han discutido esto intensamente. Y al final algunas reflexiones para tratar de terminar en un tono positivo. A mí me encanta la ciencia ficción y Arthur C. Clarke, que fue el autor de 2001, una odisea espacial, entre muchas otras obras, decía que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y por otra parte, Pablo Picasso decía, los ordenadores son inútiles, solo pueden darnos respuestas. Ahora que estamos inmersos en la educación remota, educación a distancia, educación digital, pues nos encontramos con estas también tensiones entre el rol de la tecnología para seguir adelante en el proceso educativo. Los expertos en retórica, en lenguas, hablan de un concepto que le llaman el término Dios, los God terms. Y se ha analizado, por ejemplo, cuando se habla de educación por competencias. Y esto es muy relevante para lo que vamos a comentar hoy. Decía Kenneth Burke hace ya más de medio siglo que un término Dios es una expresión a la cual las demás se subordinan, que tienden a dominar la conversación. Sobre todo cuando hablamos de reformas curriculares, de sistemas de evaluación, de acreditación de programas, planes de estudio e instituciones educativas. Ejemplos de términos de este tipo hay varios, ¿no? Uno puede ser el término rendición de cuentas, que en México se usa muchísimo, calidad, educación centrada en el alumno, competencias. La misma palabra innovación se ha convertido en un término de este tipo y la palabra de TIC, de tecnologías de información y comunicación. El uso indiscriminado de un término no sería muy trascendente si las palabras no fueran un instrumento para analizar la realidad, pero lo son, como dijo José Antonio Marina. Sus significados indican senderos abiertos en las cosas que las hacen transitables. Y nos acostumbramos a utilizar los términos de una manera a veces ligera, porque la sociedad nos exige y nos reclama que seamos claros en nuestras explicaciones y después se convierten en lo que se ha dado en llamar lugares comunes. Y la palabra tecnología es muy interesante porque, caray, ahorita que estamos en esta gigantesco mare magnum, cataclismo biológico en todo el mundo, la tecnología nos ha permitido sacar adelante muchas cosas, pero al mismo tiempo se ha convertido en una especie de contribuyente a la brecha digital, y ahorita comentaré algo más sobre eso, ¿no? Y algo que siempre me ha puesto un poco triste es que la tecnología siempre va mucho más adelante que la educación en términos de avance, en términos de recursos, y se ha generado toda una gigantesca industria tecnológica alrededor de la educación. Ahorita estamos teniendo esta sesión en la plataforma de Zoom y estamos engordando la cartera o la billetera, no sé cómo le digan en Honduras, de unas personas que cotizan en la bolsa de empresas de tecnología y la manera como han incrementado sus ingresos, Amazon, Apple, Alphabet, que es el dueña de Google, y Zoom, entre otras, contrasta con la catástrofe económica que vivimos en muchas otras áreas de la economía. Entonces, solamente para reflexionar. Y la palabra tecnología, el diccionario de la lengua española,
plantea algunas de las que están en la diapositiva, ¿no? Esto de conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico, lenguaje propio de una ciencia o inclusive de un arte, y conjunto de instrumentos y procedimientos industriales de un sector. Generalmente la sociedad, cuando se le menciona la palabra tecnología, piensa en dispositivos, piensa en aparatos. Y yo creo que tenemos que trascender esa comprensión superficial de la tecnología, porque la tecnología nos tiene en donde estamos ahorita para bien y para mal. Este hombre, Brian Arthur, el que ven en la diapositiva, es un experto en economía y en ciencias de la complejidad que publicó hace unos años este fascinante libro donde aborda de una manera bastante profunda la verdadera naturaleza de la tecnología. Se lo recomiendo mucho, es una lectura fascinante. Y yo creo que, como él plantea, hay que reflexionar si la tecnología es una rama del conocimiento, es algo meramente aplicativo, es una técnica, es una práctica, es una actividad. Más allá de definir tecnología como un dispositivo, porque tecnología también pueden ser ideas. En otro de los diccionarios, el de Oxford, se plantea que tecnología es la colección de artes mecánicas disponibles en una cultura que hacen que su economía y sociedad funcionen. Y estas artes mecánicas pueden ser métodos, prácticas y dispositivos, como le puse en negritas, que hacen que las cosas funcionen. Ahorita estoy ante una computadora, conectándome con ustedes a través de Internet, y hay una gran cantidad de tecnología implícita en esta interacción. El doctor Arthur plantea en su libro 3 niveles de definiciones de tecnología. Desde una definición básica, ¿no? Tecnología es un medio para satisfacer un propósito humano, que puede ir desde un aparato como el Da Vinci para la cirugía robótica, que cuesta una millonada de dinero, hasta una computadora, un teléfono celular, una cámara digital y cosas mucho más simples, como puede ser incluso una engrapadora, una máquina de escribir. Como dice la diapositiva, puede ser también un método, puede ser un proceso, puede ser, como ya dijimos, un dispositivo. Y también puede ser algo muy simple, como la engrapadora que dije, o una pluma fuente, o puede ser algo muy complicado, como un cohete que nos lleve a la luna, una estación espacial, o una de estas megacomputadoras. Y puede ser también algo material o no material. Puntualizando esto en la definición, una innovación puede ser una idea y puede ser un concepto. Por eso la definición de tecnología es bastante amplia. Y en un segundo nivel, en una segunda capa de la definición, se puede hablar de un ensamblaje de prácticas y de componentes, como estas cajas de herramientas o colecciones de tecnologías con prácticas individuales. Y un ejemplo de esto puede ser la biotecnología o las tecnologías de información y comunicación. Y el doctor Arthur plantea un tercer nivel, un nivel más de vista de pájaro, más holístico de definición de tecnología, en la cual se le puede conceptualizar como toda la colección entera de dispositivos y prácticas de ingeniería disponibles en una cultura, que, como lo hemos visto, se han constituido por una parte en la esperanza de la humanidad, como ahorita las vacunas, ¿no? ¿A poco no estamos todos tensos de qué diablos va a pasar con las vacunas? Pero la raza humana, en menos de un año, sacó toda la secuencia genética del virus, de la COVID-19, y se hizo todo el procedimiento para generar la vacuna. Se terminan los ensayos clínicos y ya se va a poner en estos días a algunos seres humanos. Eso nunca había ocurrido en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, la tecnología nos da esperanza, pero al mismo tiempo, algunos lo ven como la causa de todos nuestros males, como el calentamiento global.
los motores de combustión interna, las armas nucleares, inclusive las armas biológicas. Entonces, hay toda una serie de contrastes en esta definición holística. Y algunos le llaman como una actividad colectiva, ¿no? Tecnología es todo de lo que se trata el Valle del Silicio. Y algunos autores proponen el término de technium para englobar todo el concepto integral de la tecnología. Y planteo esto porque ahorita que comente algo de la educación en línea, cada uno de nosotros es, iba a decir víctima, pero no víctima, somos, cada uno de nosotros tiene un andar epistemológico, ontológico, paradigmático. Hemos vivido una serie de experiencias que nos permiten ver el mundo de una manera. Y como dice el doctor Burke, cada manera de ver es también una manera de no ver. Si yo soy muy médico, positivista, cuadrado, lineal, todo este esquema, me dificulta conceptualizar la tecnología como un proceso que puede ocurrir en la sociedad con la diseminación de innovaciones, por poner un ejemplo. Entonces, es interesante siempre discutir, como veo que lo han hecho en sus jornadas, esto desde diferentes puntos de vista. Y hablaré ahora un poco del reto de la educación en línea, porque lo que vivimos ahorita, yo siempre he cuestionado el uso de la palabra normal, porque decimos regresar a la normalidad. Por una parte, lo que vamos a regresar, si es que algún día regresamos, porque parece una jornada sin final, yo diría que a poco estábamos normal antes. La contaminación, la violencia, el crimen, el narcotráfico, el calentamiento global, los políticos mentirosos y todo el montón de cosas que vivimos en el mundo moderno que han complicado tanto la existencia de la raza humana. Y entonces la palabra normal es muy relativa. Pero bueno, de lo más o menos normal que vivíamos antes a como estamos ahorita, caray, ya nada se siente normal. Nos estamos acostumbrando, nos estamos adaptando, pero sigue siendo todo un reto. Y como han dicho algunos informes que seguramente comentaron el día de hoy y ayer en su jornada, hay una serie de efectos inmediatos en educación. Y al final del día, todos nos preguntamos si en el supuesto de la continuidad de las actividades de enseñanza y todas las innovaciones que han discutido en sus jornadas y lo que escuchamos todos los días en los seminarios web, en pláticas con colegas, es si los estudiantes conseguirán lograr los objetivos de aprendizaje diseñados para el curso. Y uno puede leer más entre líneas en esta pregunta. ¿Eran válidos los objetivos de aprendizaje para el curso que teníamos diseñados antes de marzo de este año? ¿Seguirán siendo válidos los objetivos de aprendizaje que tenemos en nuestro curso en los primeros meses del año próximo y de los siguientes años? Esto es todo un reto. Y decía Sigmund Freud hace ya casi un siglo que existía una cosa que él llamaba las profesiones imposibles. Profesiones imposibles en el sentido de que uno puede estar bastante seguro de no lograr resultados satisfactorios. Una de ellas es el psicoanálisis, él mismo lo dijo, y las otras dos eran la educación y el gobierno. En educación tendemos a sobreestimar la eficacia y la eficiencia también de lo que enseñamos. Nos centramos mucho en cómo enseñamos y si pudiéramos leer las mentes de nuestros educandos, nos llevaríamos una sorpresa bastante fuerte de qué es lo que están entendiendo ellos de lo que decimos. Entonces, siempre hay esta brecha, un gradiente entre lo que se enseña y lo que realmente se aprende. Y es fascinante que a veces se aprenden cosas que no estaban en los objetivos de aprendizaje. Forma parte del sistema adaptativo complejo que es la educación.
Y seguramente han oído hablar del concepto de educación remota de emergencia. Esto ha estado desde marzo en los círculos de educación a distancia. Esta educación que vivimos los primeros meses, que tiene un fuerte componente de improvisación, que hubo mucha sensación de caos. Decía un colega, es como una educación de sálvese quien pueda o haz lo que puedas con lo que tienes. Porque en contraste a experiencias planeadas desde un principio para hacer en línea, esta educación remota se percibía como un cambio temporal a una modalidad instruccional alterna debido a la crisis. Y enos aquí, esto se publicó en marzo, y ahorita estamos a punto de, entre comillas, celebrar las fiestas de fin de año y Navidad y todas estas cuestiones tan simbólicas en la raza humana, todavía inmersos en el gran reto de la educación en línea. Entonces, sí tenemos que internalizar todo esto para aprender y trascenderlo en los siguientes meses. El impacto que ha tenido el virus en la educación ha sido descomunal. Aquí en esta imagen que uno ve, lo que teníamos de un profesor con sus estudiantes, cercanos físicamente, sonrientes, contentos de interactuar, fue sacudido de una manera brutal. Y en términos de esta ecología del aprendizaje, pueden ver en la diapositiva una imagen en un salón de clases, con pequeños grupos, en un centro de simulación, en un laboratorio, en un escenario de práctica clínica o de cualquier área del conocimiento que ustedes se dediquen, en la que haya áreas de práctica. Una de las premisas escondidas en esta vivencia que teníamos era la cercanía física entre las personas. Era como, ahora sí que parte del paisaje, del aire que respirábamos. No nos cuestionábamos mucho eso, ¿no? Seguramente se acuerdan que cuidábamos esta como mi área, ¿no? No nos gustaba que se nos acerque mucho a alguien para que no invadan mi espacio, decíamos. Y ahora resulta que ese espacio es un espacio de casi 2 metros. Y esta premisa ha hecho que estemos la mayor parte de los docentes en duelo por cosas que hemos perdido y que extrañamos: el llegar, el dialogar, el encontrarse con amigos, el hacer plática pequeña antes de las sesiones o al final quedarse con los alumnos que te piden ayuda para alguna cosa. Eso lo extrañamos. Y hemos vivido, y aquí está un ejemplo, el Zoom, esta situación de un exceso de videoconferencias. Dicen los expertos en educación en línea que el arma secreta de la educación en línea es la educación asincrónica. Y sin embargo, en este afán de asirnos a este intercambio con personas y verlos y oírlos en tiempo real, nos hace que vivamos muchas horas continuas de esto. No sé ustedes, pero el día de hoy estoy desde las 8 de la mañana, hora de México, en sesiones de Zoom, y terminando esta conferencia me sigo con sesiones hasta las 8 de la noche. Esto ha complicado muchísimo una serie de cosas. Es relativamente cómodo estar en un solo lugar y brincar ahorita de Honduras a México, y en la tarde tengo una reunión con unos colegas de Canadá. Pero existe cada vez más evidencia con explicaciones neurobiológicas de la fatiga por Zoom y de todo lo que nos afecta en una serie de mediadores y de activaciones de zonas del cerebro. Entonces, pues estamos viviendo esto. Y muchos docentes están dando clase como pueden. Es un profesor mexicano, se hizo viral la imagen hace unos meses, porque la pasión de los docentes por acercarse a los estudiantes, por dar de sí, por compartir el conocimiento, por propiciar que se genere el aprendizaje significativo, sinceramente no ha tenido límites en estos meses. Los profesores hemos y han dado mucho de sí. Y con los estudiantes ha sido muy complejo, porque los estudiantes les ha tocado vivir. Yo nada les pregunto a ustedes, aquellos que ya no somos tan jóvenes, pues cómo hubiéramos vivido esto a los 17, 18, 20, 22 años de edad.
En los estudios que hay, en las reuniones, una de las palabras que surge más en los estudiantes es lo de esta sensación de soledad, de sentirse solitario, ¿no? Y por otra parte, ellos también la viven muy difícil. Y esta brecha digital que se ha ampliado genera contextos como el que vemos en la imagen, donde es, caray, buscando rincones en donde se vive para poder tener cierta educación. Porque al final del día, la educación seguimos aprendiendo a pesar de toda esta serie de retos. Les propongo que visualicemos estos desde el modelo de Kubler-Ross de las fases del duelo, porque perdimos algo. Cuando se pierde algo muy importante, hay una etapa inicial de negación, como ocurrió al principio del año y que desafortunadamente sigue ocurriendo, no sé en sus países, pero acá en México sigue existiendo muchas personas que las entrevistan en la televisión, en el radio, y que dicen que no creen que el virus exista, que no saben por qué tanto alboroto. Después viene una fase de ira, donde hay este coraje de por qué me tocó a mí, qué hice yo para merecer esto. Después viene la fase de negociación con la realidad de que, caray, esto sí está afectándome y tengo que hacer algo. Después viene una fase muy fuerte de afectación psicológica que puede llegar a la depresión, y esto está ocurriendo ahora sí que en todo el mundo. Y por último, una fase de aceptación en la cual esto ya forma parte de nuestro paisaje. Esto no tiene para cuándo, se sigue prolongando, lo de las vacunas sigue siendo, yo creo que, bastante espejismo para los países como los nuestros que estamos en vías de desarrollo. Pero al final del día, de todas estas fases, y yo puse ahí aprendizaje al final, pero puede ser el aprendizaje desde el principio. Tenemos que reflexionar sobre la acción, durante la acción y para la acción. Este aprendizaje debe de motivarnos a seguir adelante. Y tocando algunos puntos de la educación en línea, esta ha tenido una evolución fascinante en el mundo. Aunque todas las historias, por ejemplo, esta es una línea de tiempo de la educación en línea, se centran en los países donde se generan la mayor parte de estas cosas, que son Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y algunos otros países. El punto es que esta evolución que ha tenido ha sido muy frustrante para los paladines de la educación en línea, porque llevan décadas insistiendo que esto es muy importante que se integre en la educación, y ha sido con una lentitud pavorosa que se ha internalizado esto de manera formal en nuestros planes de estudio, en nuestras actividades docentes, ¿no? Se requirió este tsunami biológico para ahora sí, todos tenemos que tener habilidades para educación en línea, ¿no? Tener algo de literacia digital. Y una consecuencia adversa de esto es que se ha generado esta dicotomía confrontacional entre educación en línea versus cara a cara, como si fueran cosas diferentes y contradictorias. Decía Daphne Koller, la fundadora de Coursera, la plataforma de los cursos masivos abiertos en línea, que la educación a distancia comienza en la tercera fila. Hablando de lo que decía hace rato de normalidad, vivíamos en la ilusión. Es bonita la educación, es fascinante, pero siempre tenemos esta parte bastante romántica de que cuando estamos en un aula física de ladrillo y cemento con 40, 50, 100 estudiantes en un auditorio, de que todos nos están poniendo atención cada segundo que hablamos. Y todos sabemos, toda la investigación que se ha hecho sobre esto documenta que no es así. Y algo fascinante ahorita que estamos en Zoom es que el fenómeno de la última fila que tenemos en las aulas, donde se sientan en la última fila los que se quieren dormir, los que están haciendo otras cosas, que no ponen atención, en el Zoom todos estamos en primera fila. Bueno, yo ahorita estoy enfrente de ustedes. No los veo a todos por la interfaz de Zoom y que yo estoy dando la conferencia, y si están transmitiendo esto por Facebook o por YouTube, seguramente hay varias personas que me están viendo y oyendo y yo no los veo. Pero el punto que quiero hacer es que la cuestión de las modalidades educativas es un continuo con diferentes matices, que en un extremo está
el cero uso de la tecnología, que eso pues ya prácticamente no existe o existe en los lugares con muchísimas limitaciones, hasta el extremo en el que estamos viviendo ahorita en que todo es totalmente a distancia. Y en el intervalo hay una serie de etapas o matices o fases en las que uno va utilizando PowerPoint, una computadora, un videoproyector, el aula invertida, alguna modalidad híbrida, hasta algo totalmente a distancia. Entonces, como repito, esto es un espectro, un continuo en el cual podemos utilizar diferentes modelos educativos. A mí no me gusta decirles modelos a las modalidades porque al final del día el modelo es algo más abstracto, algo más profundo, como el modelo constructivista o conectivista, si creen que el conectivismo es un modelo, en el sentido de que yo puedo utilizar un modelo constructivista cara a cara o totalmente a distancia. O puedo utilizar un modelo tradicional centrado en el profesor también totalmente con tecnología. Desafortunadamente, una de las consecuencias adversas del uso de Zoom es el traslado prácticamente tal cual de las conferencias tradicionales a conferencias tradicionales en Zoom. Y es muy frustrante también para los investigadores de educación a distancia la gran cantidad de investigación que ha habido ya en varias décadas, a la cual gran parte de la comunidad académica del mundo y pues la sociedad no la han tomado mucho en cuenta. Este artículo está muy bonito porque con cienciometría plantean las contribuciones pivot y los puntos de transición en zonas del tiempo, y ustedes ven que conforme avanzamos hacia la segunda década de nuestro siglo, se aumenta muchísimo la productividad en este tipo de área del conocimiento. Y aquí es nada más para provocar un poco porque también tenemos que sacudirnos un poco el uso de los términos. Es muy difícil poner de acuerdo al montón de expertos para decir exactamente que si learning a distancia, híbrido, etcétera, etcétera. Y algunos autores proponen que estas pueden ser categorizaciones disfuncionales del siglo XX porque se enfocan en elementos muy particulares de un todo integrado, como si tuvieran existencias aisladas, cuando se propone que actualmente la educación en línea sería inextricable de la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Sobre todo en el momento actual donde, caray, la evidencia acumulada en las últimas décadas documenta que cuando se combina la educación en línea con educación presencial se logran mejores aprendizajes que con la educación exclusivamente presencial. Y de eso hay obviamente mucha controversia. Quisiera usar un par de minutos en hablar de esto del mito del estudiante del milenio, este concepto de otredad generacional. Yo ya estoy así como hasta acá de escuchar en escuelas, universidades, profesores decir, es que los estudiantes jóvenes tienen el chip integrado, son millennials de la generación X y está bastante demostrado en varias publicaciones de la última década que esto ha sido un estereotipo basado en datos limitados no generalizables, que ignora las diferencias y diversidad inherentes a grandes grupos de personas y que le etiqueta a alguien por el año en que nació, como si esa etiqueta generacional de alguna manera mágica le proveyera de una serie de habilidades. Y más bien refleja perspectivas estrechas y privilegiadas más que diferencias reales. Inclusive el concepto del viejismo, del ageism en inglés, que es la discriminación por edad, es un ejemplo de esencialismo. El esencialismo es esto de visualizar las cosas por estereotipos, suponiendo que tienen atributos comunes que los hacen similares. Por ejemplo, el hacer inferencias de las gentes por el color de la piel o por el sexo o por la edad, como decimos aquí. De tal manera que estos conceptos de millennials, nativos e inmigrantes digitales son un mito socialmente construido. Los invito a revisar la literatura de esto, que es bastante abundante, y lo único que hace es reforzar estereotipos y diferencial de poder. Ya que esta otredad, que originalmente se utilizaba para diferenciar a las mujeres de acuerdo al estándar masculino dominante, y que se sigue utilizando, la cuestión del género sigue siendo uno de los grandes retos no resueltos de nuestra sociedad. Y esta diferenciación interpersonal que genera una forma distintiva de exclusión
y subordinación social. Creo que hay que movernos a un marco, como le llaman, de humildad cultural en este sentido. Porque si no, nos convertimos en víctimas de la mercadotecnia de la EdTech, de la tecnología educativa, y nos quieren vender cada vez más cosas y más cosas que nos cuestan mucho dinero, y los presupuestos de las universidades públicas no aguantan tantos gastos. Y en relación al género, hay una serie de consideraciones de género en el aprendizaje en línea, ya que el mover a la comunidad de aprendizaje al ambiente en línea no nos libera de los problemas de género que son una plaga en las aulas tradicionales. La educación en línea puede tener las mismas dinámicas de poder y de abuso y asimetrías que la presencial, tanto por nivel socioeconómico. Ven que el uso, por ejemplo, de activar las cámaras y de no utilizar escenarios virtuales como el que yo tengo ahorita, donde se ve el campus de mi universidad, ha generado una serie de problemas éticos y sociológicos en el mundo, porque hay personas que no les gusta que vean las condiciones en las que viven, con justa razón. Lo sienten como una fuerte invasión de su privacidad. Al final del día, la computadora más nueva solamente complica a mayor velocidad el problema más antiguo de las relaciones entre seres humanos. Al final, el comunicador se confronta con el viejo problema de qué decir y cómo decirlo. Y el Internet ha tenido un efecto múltiple en la humanidad. En el libro de Nicholas Carr, que acaba de sacar una reedición con motivo de la pandemia, en este famoso libro que hace una década estaba en la lista de bestsellers, que se llama Los Superficiales, que hay muchos estudios que documentan que podemos hacernos demasiado superficiales en términos de utilizar todo de manera rápida e instantánea en la red. Y quisiera usar también un par de minutos en la brecha digital, ¿no? Mi universidad inició clases ahora en agosto, septiembre, y el 30% de nuestros estudiantes no tienen computador en su casa y muchos tienen problemas de internet. Entonces, es un reto bastante fuerte, ¿no? Yo creo que el mejor artículo que he visto del tema es el que está en la diapositiva. Es un artículo de unas colegas canadienses hermoso que habla de que con más de 3 billones de personas en aislamiento, el estatus de los espacios digitales está cambiando de una comodidad a una necesidad. Y se plantea este círculo vicioso digital. Si no tienes acceso o tienes acceso restringido a las TIC, tienes acceso limitado a los capitales económicos, sociales y culturales, incluida la literacidad digital. Porque mientras más usa uno las TIC, más habilidades adquiere uno en el uso de las TIC, por la misma experiencia. Y este acceso limitado por niveles también tiene una serie de impactos que te lleva a no tener acceso a esto. Entonces, en el artículo que les comentaba se plantean estas estrategias multicapa con múltiples niveles de decisión, tanto en gobiernos, universidades, empresas o la comunidad, en respuesta a la pandemia. Una es estrategias dirigidas al uso de la tecnología por los individuos, el acceso físico. Desafortunadamente, muchos de nuestros políticos porque es la solución fácil, denles la tecnología, préstenles o regálenles tabletas o dispositivos. Obviamente eso es una parte importante del problema, pero la otra parte, que es la literacidad o alfabetización digital, el poder hacer algo con esos dispositivos es tal vez más importante. El acceso al apoyo social y en términos de estrategias de la orientación de los mensajes, mejorar la difusión de lo que hacemos, controlar la calidad de la información que enviamos, privilegiar las fuentes con mayor validez y veracidad de la información, establecer nuestros mensajes para la sociedad de una manera más comprensible, para lograr que se use el cubreboca, para lograr que se respete la sana distancia, etcétera, etcétera, y obviamente que sean aceptables. Y todo esto para, de alguna manera, mitigar de una forma dinámica y multiniveles las desigualdades a las que nos enfrentamos, porque esta misma desigualdad impacta en la cuestión de vulnerabilidad a la salud de las personas. Y quiero terminar esta parte nada más comentando que, como dice Justin Resch del MIT, en este libro que acaba de sacar también, que cae
perfectamente en esta época de la pandemia. Caray, el título es provocador, ¿no? El fracaso de causar disrupciones. ¿Por qué la tecnología por sí sola no puede transformar la educación? Porque da la impresión que las empresas vendedoras de tecnología educativa te dicen, aquí está, con esto se va a solucionar todo. Entonces, en este fascinante libro, él plantea una serie de historias documentadas a lo largo de los últimos siglos y décadas, y ahí está cómo se enseñaba hace varios siglos, el siglo pasado, a principios de este siglo, y así sucesivamente. Los sistemas doman a la tecnología y se permea el mismo currículo oculto, los usos y costumbres, y la tecnología no ha logrado transformar a la educación. Caray, con lo que estamos viviendo ahorita, ahora sí debe de transformar a la educación, y privilegio los eventos como el que ustedes están teniendo de innovación educativa. Y ya para terminar, algunas cuestiones del túnel, ¿verdad? Es que este túnel que se ve tan negro, tan oscuro, con una luz al final, que no sabe uno si es el tren que viene hacia uno. Yo creo que lo más importante que nos debe dejar todo esto es que, caray, tenemos que realmente privilegiar la educación. La mayor parte de las ideas sobre la enseñanza no son nuevas. Es decir, la educación en línea no es nueva, ya tiene varias décadas. La educación a distancia no se diga, tiene también casi un siglo, ¿no? La mayor parte de las ideas sobre ciencia no son nuevas. El problema es que no conocemos, o aunque las conozcamos, no usamos las viejas ideas. Algo tan burdo como el aprendizaje activo. Está bien demostrado que el aprendizaje activo es la enseñanza que involucra el aprendizaje activo es mejor que el aprendizaje pasivo. Y sin embargo, seguimos sin usarlo como lo deberíamos usar. Por poner un ejemplo burdo, ¿no? En la universidad, como ya comentaban al principio, hubo un cambio a mediados de este año, se creó la dependencia en la que yo estoy. Nada más para puntualizar que el área de educación a distancia de la universidad se combinó con un área en la cual yo era el responsable de desarrollo educativo e innovación curricular. Y se creó la nueva dependencia. Somos más de 270 personas que tenemos una serie de funciones que tienen que ver tanto con el sistema de universidad abierta y educación a distancia de la universidad, como con innovación educativa, evaluación del aprendizaje, evaluación de planes y programas, desarrollo curricular, investigación educativa translacional y desarrollo académico y formación docente. De tal manera que en un mismo paraguas organizacional estamos todos juntos para ahora sí no tener a la educación a distancia y en línea como el pariente pobre que nadie quiere invitar a la sala, como con cierto desdén, para realmente integrarlo. Y ahorita estamos en ese proceso que no es nada sencillo, de transformar la normatividad, las culturas de la universidad y promover la formación docente, insertar la evaluación en todo el proceso. Tenemos el campus virtual, que fue nuestro salvavidas en estos meses. Y hemos generado una serie de documentos. Este es uno de los recientes de una encuesta que hicimos en junio en más de 500,000 de profesores de la universidad. Ahí pueden descargar el informe ejecutivo, el informe en extenso, que son más de 100 páginas, con un montón de testimonios y análisis cualitativo y cuantitativo de lo que dicen los docentes, ¿no? Una de las cosas que llama la atención en la encuesta es que la tercera parte de nuestros profesores de los diferentes niveles de la universidad, siendo profesores de asignatura o de tiempo completo, sí dicen que sienten que está peor la docencia. Pero hubo como el 40 al 49% que dijeron que estaba más o menos igual. Y algo que es fascinante es que del 18 al 25%, dependiendo del nivel, dijeron que estaba mejor. Es decir, hay algunas cosas que estamos haciendo mejor ahorita que podemos hacer que antes no podíamos hacer. También elaboramos una serie de recomendaciones para la transición a la docencia no presencial. Estos documentos son de acceso libre, los pueden descargar. Voy a avanzar para respetar el tiempo. Hicimos uno de evaluación del y para el aprendizaje a distancia con una serie de recomendaciones y referencias y recursos comentados. También es de acceso libre, lo pueden descargar en la liga. Y tenemos un montón de cursos masivos abiertos en línea. Somos socios de Coursera, la plataforma norteamericana que es la más grande del mundo en esto, y ya cumplimos la semana pasada
más de 4 millones de personas de todo el mundo enrolados en nuestros cursos masivos en línea de la UNAM. Tenemos 105 cursos ya. Tenemos este de modelo para armar, que se hizo específicamente para responder a la pandemia, que está abierto para todos ustedes si lo quieren explorar, difundirlo con sus colegas. Se llama Cursos en Línea, Modelo para Armar. Tenemos un programa especializado en evaluación educativa, también en este formato, pueden explorarlo, y es la evaluación cuantitativa, cualitativa y una serie de conceptos del tema. Y algunos recursos de acceso abierto, como este libro de evaluación del y para el aprendizaje, también en formato digital, que está gratuito. Y la proliferación de seminarios web. Seguramente sus universidades han vivido esto de una manera increíble, ¿no? Este es uno que tuvimos de formación docente, que sigue siendo uno de los retos más fuertes. Y ya para acercarme al final de mi plática, una de las cosas que me he enfrentado es que la sociedad sigue sin entender qué es lo de educación en línea a distancia. Y si uno se basa nada más en lo que viene en las noticias, en las redes sociales, en Twitter, caray, daría la impresión que la educación a distancia es una porquería que no sirve para nada y que nadie aprende. Entonces, generamos serie de televisión, ya ahorita llevamos 12 episodios grabados. Le llamamos Tertulia de Educación a Distancia para hablar de todos estos conceptos de una manera un poco más abierta para que la sociedad los vea. Ahí está la liga, ya llevamos, les digo, una docena de episodios y hablamos de los exámenes en casa, si la educación en línea es heroína o villana, cómo la viven los estudiantes, los docentes, etcétera, etcétera. Porque también tenemos que difundir esto, no se trata nada más de hablar entre académicos. La sociedad y todos los académicos que no vivieron nunca la educación en línea hasta ahora, pues deben de familiarizarse con todas estas cosas. También tenemos que explorar qué dicen los estudiantes, y tuvimos este webinar con estudiantes de la UNAM, de las experiencias de ellos, porque como dice la frase de arriba, nada sobre mí sin mí. Tendemos a ser demasiado paternalistas con los estudiantes, hay que involucrarlos más en la toma de decisiones y en las reflexiones. Y avanzar hacia este modelo de lo que llama Jonas Nordquist, el modelo del paisaje de aprendizaje conectado. En el eje horizontal están los espacios que van desde las aulas de ladrillo y cemento hasta los espacios virtuales en demanda, y en el eje vertical el currículo, porque de alguna manera tenemos que organizar la secuencia, los contenidos, los métodos de enseñanza para que se forme este modelo de paisaje de aprendizaje. Ahí le puse una J a la aula porque a veces las aulas se convierten en jaulas donde hay una asimetría de poder impresionante con el docente. Y la investigación está cambiando de una manera brutal, ¿no? Nunca en la historia la humanidad había volcado sus esfuerzos en un solo tópico. Uno de los problemas de esto es que casi toda la demás investigación se ha detenido. Entonces, yo les propongo que sigamos documentando de la manera más académica y rigurosa posible lo que hacemos, cómo lo hacemos, el impacto de lo que hacemos, para poder hacer investigación en todo esto y generar la propia, porque en investigación, educación y ciencias sociales el contexto es fundamental. De tal manera que los invito a que probemos el vino nuevo en las nuevas botellas de la tecnología moderna y desarrollar este balance tan necesario en el trabajo, en la vida y en la docencia. Seguramente muchos de ustedes están ahorita en su casa, en su oficina, en algún lugar. Y los invito a que revisen este documento. El Manifiesto para la Enseñanza en Línea, que salió ahora en septiembre, es el documento más provocador que he visto de la enseñanza en línea. Es una joya. Y me encanta la frase de nosotros somos el campus, nosotros, los seres humanos, no los edificios, patrimonio cultural de la humanidad, que están muy bonitos y tienen una serie de cosas, pero a la esencia seguimos siendo nosotros. Y tratando de ver el túnel como algo no oscuro ni negro, sino luminoso, en el cual durante todo el proceso del camino que estamos viviendo hay una serie de rayos de luz que entran y seguramente han vivido experiencias y lecciones de vida fascinantes en estos meses que nos hacen, que nos mantienen firmes en la tarea educativa, ¿no? Y si yo no estoy para mí, ¿quién lo está? Y si solo estoy para mí, ¿qué soy? Y si no es ahora, ¿cuándo?
Muchísimas gracias por su atención. Creo que todavía tenemos unos minutitos para preguntas. A la orden, doctora Quintanilla. Sí, muchísimas gracias, doctor Melchor, por esa disertación magistral que nos ha dado, por esas luces que nos ha compartido, por felicitarle por ese trabajo arduo que hacen en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, por compartir todos esos recursos con la comunidad académica iberoamericana. Y nosotros seguimos muy de cerca los pasos de la UNAM. De hecho, es una universidad referente para nosotros y tenemos, como ya le decía, un intercambio académico cercano que seguramente seguiremos fortaleciendo con su gestión al frente de esta unidad que se ha fusionado. Y sobre ello quisiera yo nos comentara cómo también vi el decreto de la Gaceta donde optan por el modelo híbrido. ¿Qué es lo que han potenciado en esta experiencia que han tenido? ¿Cómo ha visto usted este movimiento que ha hecho la UNAM para lograr integrar sus diversas modalidades? ¿Qué luces nos puede dar? Porque la universidad nuestra es una universidad igual, pero con educación a distancia clásica, con educación virtual y con presencialidad. Y justamente este título de esta jornada es eso, es ver esas perspectivas para la construcción de ese nuevo modelo. Entonces, hubo esta fusión en la UNAM y están en ese proceso que usted ya nos dijo. ¿Qué potenciar? Desde la experiencia que ahorita llevan, ¿qué potenciar dentro de esta transición? Sí, mire, son para variar diferentes capas del problema. Es que no sé si han oído hablar del concepto de wicked problems, problemas endiabladamente complejos, que es un concepto de ciencias políticas, donde son problemas tan enredados, y algunos lo pueden visualizar desde el punto de vista de sistemas adaptativos complejos, ¿no? Donde no hay una solución lineal y donde uno tiene que tratar de intervenir en diferentes aristas para ello. Y siempre hay una serie de obstáculos, algunos obstáculos inertes en términos de que ahí están, que forman parte de las normatividades y de los aspectos legales de cada institución, y algunos obstáculos vivos de personas que se oponen a cualquier cambio por mantener el statu quo. Entonces, yo lo que diría es importante que haya, pues, trazo de visión de rumbo, que en ese sentido fue el acuerdo de creación de la nueva dependencia que fue en junio, en el cual se plantea como un deber ser el transitar de la multimodalidad, y el concepto de multimodalidad, de la misma manera que tenemos el concepto de multidisciplinariedad, donde hay diferentes hilos y espacios de conocimiento diferentes. Entonces, estas modalidades que como que no se hablan mucho entre ellas, a esta situación más de intermodalidad donde haya más porosidad. Entonces, esto implica una serie de cambios normativos, que en eso estamos. La universidad, precisamente por su tamaño y que todo tiene que ser aprobado por una cadena jerárquica de cuerpos colegiados que seguramente tienen ustedes allá también, y que no es nada sencillo porque en esos cuerpos colegiados confluyen las diferentes áreas del conocimiento que, como dije hace rato, a la hora de poner a discutir a los físicos con los filósofos, los poetas, los cinematógrafos, los médicos, los veterinarios, es difícil llegar a consenso de cómo hacer estas cosas, ¿no? Entonces, estamos en estas primeras fases del proceso. Se atravesaron las vacaciones de verano, se atravesó el inicio de cursos, que ha sido tremendamente difícil porque lo que visualizábamos en marzo como algo transitorio que iba a durar un par de meses, no tiene para cuándo. Entonces, obviamente esto ha hecho que el proceso sea mucho más lento de lo que pensábamos. Y ahorita lo que sí le puedo decir, y luego se atraviesan ahora las vacaciones de fin de año, pero estamos trabajando en la modificación de la normatividad para que las reglas formales que hay ahorita en la universidad, que son como bardas, son murallas verdaderas para que haya
tránsito entre las diferentes modalidades, sobre todo de la modalidad a distancia a la modalidad presencial, puedan ser una realidad. Entonces, estamos trabajando en ello. Estimo que nos va a tomar como un medio año en que esto pase por los diferentes escalones de los cuerpos colegiados hasta el Consejo Universitario, porque además tenemos que requerir toda la asesoría legal, el cabildear con todos los actores, docentes, estudiantes, trabajadores, sindicato, ya se imaginará, es toda una red de cosas, ¿no? Y en paralelo estar picando piedra con la formación de los docentes. Entonces, desde ahorita estamos en eso. Yo lo que diría es tener la ambición en el largo, mediano y corto plazo, y ya se generó pues estos grupos de trabajo dentro de la dependencia y a nivel de toda la universidad para planear qué vamos a hacer el año próximo, ¿no? Porque dijimos híbrido, pero ahorita lo de híbrido es un sueño porque sigue la universidad totalmente cerrada. Los estudiantes no pueden entrar a la universidad ni los docentes. Y lo de híbrido va a implicar cierto grado de presencia física, ¿no? Entonces, en los siguientes meses tenemos que explorar dentro de las modalidades híbridas o modalidad híbrida con las múltiples, más de una docena de subtipos o matices de hibridez o combinación o blended learning, para ver cómo podemos afrontar el reto. Y yo creo que esto va a ser diferenciado dependiendo de las áreas del conocimiento de la universidad, medicina, veterinaria, enfermería, que requieren mucha práctica clínica. O sea, abordarán otras estrategias que la Facultad de Derecho, por ejemplo, o de Psicología. Ahí le dejaría, ¿no? Ya me extendí mucho. Muchísimas gracias, doctor Melchor. Creo que su conferencia también nos dejó muy clara esa visión integral para poder colocar ese vino viejo en nuevas botellas. Así es que el reto está lanzado, creo, para todos los que estamos en esta jornada. Bueno, y seguiremos conversando de cómo nos va en ese trabajo de colocar ese vino viejo en estas nuevas botellas, en nuevos odres. Sin emborracharse. Así es que seguramente seguiremos conversando. Ojalá que cuando ya tengamos vacuna podamos tener algún encuentro presencial, usted conocer nuestra universidad. Y bueno, siempre que uno va a la UNAM hay cosas nuevas, ¿verdad?, que aprender y eso es lo que admiramos siempre. Así es que a nombre de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de nuestro rector Francisco Herrera y vicerrectora académica Belinda Flores de Mendoza, y de nuestra Dirección de Innovación Educativa, agradecemos si usted haya sido parte de esta 11ª Jornada de Innovación, agradecemos ese compartir de su conocimiento y experiencia, y le hacemos entrega de un reconocimiento que haremos llegar vía correo electrónico de parte de nuestra universidad, que hace constar que usted nos colaboró en esta 11ª Jornada de Innovación Educativa. Así es que le dejo con sus palabras finales de despedida. Muchas gracias, doctora Quintanilla. Pues les agradezco a todos su paciencia y tolerancia. Sé que siempre la última conferencia ya los agarra medio cansados. Ojalá haya suscitado algo de reflexión. Y pues le enviaré por correo la presentación para que la comparten. Ahí vienen las ligas y ojalá pueda ser de utilidad para algunos de ustedes, ¿no? Y a seguir innovando. Muchísimas gracias, doctor, y lo despedimos con un efusivo aplauso. Gracias. Que esté muy Hasta bien. luego. Buenas tardes. Bye, bye.